Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Por favor, abrir la Biblia, la palabra de Dios en la carta a los romanos, la carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 1. Denme un momento mientras abro esto que no estoy muy práctico todavía. 1:17. Este es el problema que tenemos con la tecnología, algunos de los que no somos muy prácticos en esto, pero ahí la peleamos, ahí la batallamos. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y vamos a leer la palabra de Dios para ir al mensaje de hoy, que tiene por título justamente lo que en este pasaje se menciona, y es: el justo por la fe vivirá. Repite conmigo: el justo por la fe vivirá. ¿Ya tienen todos Romanos 1:17? ¿Sí? Para que cuando salgamos de aquí podamos decir, no el pastor dijo, sino Dios dice en su palabra. ¿No es cierto? Vamos a ponernos de pie a hablar la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Hoy los veo animados, los veo como, no sé, como alegres. ¿Qué pasó? ¡Wow! Es el Señor, no es Jesús. Dice así, Romanos 1:17. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer entonces. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias porque esta es tu palabra y no idea de hombre. Es tu palabra y no mi pensamiento, mis convicciones. Y así como es tu palabra, yo te ruego, Señor, te suplico que seas tú obrando, enseñando esta mañana, para que cada corazón y cada alma, comenzando por la de tu siervo, tu servidor, sea transformada y pueda conocerte más a ti, oh Señor. Y al conocerte más a ti, pueda conocerme más a mí, Señor, mi realidad, mi condición. Y aquello que necesito, Señor, poner en tus manos para que tú lo transformes, lo cambies. Y de esa forma mi vida en áreas de ruina esté en áreas de bendición. Mi vida en áreas que están en oscuridad estén en luz. Te lo pido, Señor, y también sobre cada uno de los que está aquí, cada hermano que ha venido con un corazón dispuesto a conocerte, que obres conforme a tu voluntad y al deseo de su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Mas el justo por la fe vivirá. Está la potencia que hay en la palabra de Dios, que en la misma palabra nos dice que todo lo creado, todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve por el poder de su palabra. No había luz y Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. No había lumbreras en el cielo y Dios dijo, sean lumbreras en los cielos, y hubieron lumbreras en los cielos. La tierra no tenía seres vivientes, mas Dios con su palabra dijo, sean los seres vivientes, y así fue. Por eso
No es de sorprender que cada evento importante en la historia de la humanidad, cada evento que ha tenido y tiene trascendencia por más que pase el tiempo, tenga como origen, tenga como comienzo la intervención, sea la protagonista principal la palabra de Dios o sea Dios mismo. El pasado viernes 31 de octubre nosotros celebramos 508 años de la Reforma Protestante. Y yo sé que algunos vieron las publicaciones en las redes sociales, tanto de nuestra iglesia como de las otras iglesias que también recuerdan de este momento, porque fue un momento notable. Fue un tiempo en donde no únicamente se rompieron las cadenas del poder religioso imperante de ese tiempo, sino que también se rompieron las cadenas en todas las áreas de la historia de la humanidad. Fue en ese momento donde se desató el avance de la ciencia, el avance del conocimiento intelectual. Todo esto teniendo como origen la palabra de Dios, Dios mismo. Sé que nosotros recordamos como el momento que encendió la llama, como aquello que fue la chispa para iniciar lo que conocemos como la Reforma, a Martín Lutero y el día en donde clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Sin embargo, no fue únicamente Lutero. Fueron muchas otras personas. No fue únicamente el evento en donde clavan estas 95 tesis, fueron muchos otros eventos. Pero más allá de eso, vuelvo a repetir, el protagonista principal de ese momento, que han pasado más de 500 años y vemos el cambio que ha traído en la historia de la humanidad, el protagonista principal fue Dios, mediante el decreto de su palabra. Dios iluminó solo una porción, presta mucha atención, una porción de su escritura le revela a este hombre, a Martín Lutero, y eso fue suficiente para traer un cambio que nosotros vemos hasta el día de hoy. El justo por la fe vivirá. Cuenta en su libro de Martín Lutero, en uno de sus libros, Martín Lutero cuenta que cuando él entendió esta porción, mas el justo por la fe vivirá, voy a citar lo que él dice. Mira lo que él dice. Allí sentí que había nacido de nuevo, por completo, y que había entrado en el mismo paraíso a través de sus puertas abiertas. El entendimiento de este pasaje en este hombre golpeó como martillo y encendió una llama que ardería de tal manera y tan rápido que Europa sería contagiada persona tras persona con esta misma convicción, marcando así un punto en la historia sin retorno. No había vuelta atrás, sin regreso. Dios había decretado su palabra, ya había comenzado la obra y nada podría detenerla. Pero es importante porque esto no solo ocurre en la Reforma, ocurre en la vida de cada persona que es alcanzada por Cristo. Yo sé que tú puedes testificar lo mismo si has sido alcanzado por la benignidad del Señor. De que tu vida tuvo una línea divisoria en la cual por más que tú quisieras, ya no había vuelta atrás, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Marcó un momento en la vida, ya sea tus 20, 30, 40, 50 o 60 años, en donde tu vida ya no volvió a ser la misma por más que tú lo quisieras. Porque Dios intervino y tuvo como protagonista su decreto, su palabra. Y Dios decretó en ese momento que había llegado el tiempo en donde su palabra ya no estaría más encadenada, sino que sería libre. Y esto marcó un cambio total en la humanidad para bien. No solo en lo religioso, en lo teológico, sino también en lo político, social e intelectual. Las cadenas del poder religioso imperante de ese tiempo no soportaron la presión del Dios de la palabra. Por eso yo quiero darte un consejo y darme ese consejo a mí.
No subestimes la palabra de Dios, porque su palabra no vuelve atrás vacía. Así como en tu vida han habido palabras que tal vez de niño te las dijeron y hasta el día de hoy marcan una herida en tu mente y en tu alma, que por más que tú tal vez te resistas a ello, tú sabes que han dejado una marca. ¿Cuánto más no es el decreto de la palabra de Dios? No subestimemos la palabra de Dios, porque la misma que produjo ese evento hace 508 años atrás es la misma que hoy tienes en tu mano. Es la misma que nosotros recién acabamos de leer. Todo pasa, todo cambia, mas su palabra permanece para siempre. Y esta palabra que está en tu mano hoy puede salvar tu vida y cambiar tu historia. Como me dijo una vez una persona que conocí hace mucho tiempo, que estaba en graves problemas en su vida. Él me dijo lo siguiente: si Dios no me hubiese alcanzado, mi historia sería otra. De seguro, yo ya estaría muerto. ¿Cómo puedo hacer yo para que esta palabra que transformó la vida de este hombre y ha transformado la de tantos hombres y mujeres en la historia transforme mi vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puede transformar mi vida, mi persona, siendo que tengo el testimonio de que ya lo ha hecho y tiene el poder de hacerlo? Bueno, esta misma palabra, que fue la que abrió las llaves del paraíso, como dijo Martín Lutero, las puertas, por mucho tiempo, esta misma palabra fueron las que cerraron estas puertas. Y el hecho era, o la diferencia, que se interpretaban erróneamente. Para que nosotros podamos entender algo, el mensaje siempre estuvo ahí. La palabra no cambió, pero el modo en el cual se interpreta hace toda la diferencia. Para poner un ejemplo de algo que podamos nosotros darnos cuenta con facilidad, ¿no es verdad? Y en algo que es muy común tener discrepancias. Por ejemplo, yo con mi esposa, con la pastora, tenemos a veces discrepancias en los colores. Ella el azul oscuro yo le digo que es negro y ella me dice, no, es azul oscuro. Por ejemplo, el color verde es verde, ¿no es verdad? Es lo que es. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Las cosas son lo que son, mas no dependen de nosotros para ser lo que son. No quiero aquí entreverarlos, ¿me están entendiendo? ¿Me siguen el hilo? Es lo que es. Lo que cambia es nuestra percepción. Una persona puede decir, yo el color verde del semáforo, yo el color rojo del semáforo lo veo verde. Y yo decir, no, está en rojo. Dicen, yo lo veo verde. Por más que la persona lo vea verde, lo más seguro si decide cruzar la calle es que lo atropelle un carro. Su percepción no cambió el color del semáforo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es lo que es. Independientemente de cómo nosotros lo percibamos, las cosas son lo que son. Un hombre es un hombre, independientemente si se percibe mujer. Una mujer es mujer, independientemente si se autopercibe hombre. ¿Por qué? Porque las cosas son lo que son. Un matrimonio es un matrimonio, independientemente de cómo lo queramos de redefinir, entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque las cosas son lo que son y tienen como fundamento para decir que son verdaderas. ¿Qué tienen como fundamento principal? La realidad. Yo puedo negar la realidad del color verde, del color rojo y decir que es verde, pero eso no cambia sus consecuencias. Me van a atropellar. ¿Vamos siguiendo? ¿Sí?
Si así ocurre con estas cosas básicas, ¿cuánto más no puede causar problemas en alguien interpretar erróneamente el mensaje de Dios? Interpretar equivocadamente el mensaje de Dios. Hoy hemos entrado en tanta relatividad en donde inclusive a veces se dice, a ver, ¿y este pasaje qué significa para ti? Ah, para mí significa tal cosa. Oh, wow, qué bueno. Y para ti, para mí tal otra. Oh, wow. No, 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 no. No es lo que significa para ti. ¿Qué es lo que Dios dice en ese mensaje? Porque lo que Dios dice, su decreto, es lo que verdaderamente va a transformar, va a cambiar, va a liberar, va a traer luz, va a traer vida. No lo que yo piense, no lo que a mí me parezca, es lo que Dios en su palabra ha decretado. Mas nosotros queremos crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, no aquel Dios que creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces para lograr que esta palabra transforme mi vida? Interpretar correctamente el mensaje de Dios. Interpretar correctamente el mensaje de Dios. ¿Por qué esta misma palabra en la cual Lutero dice, parecieron que nací de nuevo por completo y las puertas del paraíso se abrieron delante de mí? Por mucho tiempo lo condenaron porque estaban interpretadas incorrectamente. Fuera del contexto real de la palabra y el mensaje de Dios. Él veía la justicia de Dios como un estándar imposible a cumplir y que debía de alcanzar para ser aceptado. Y eso no se parece muchas veces a nuestra realidad. Nosotros creemos que el ir a Dios o venir a la iglesia, tenemos que ahora empezar a cumplir un estándar para de esa manera Dios se agrade de nosotros y podamos estar más cerca de Él. Bueno, ahora voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, tengo que dejar aquello. ¿Para qué? Para poder acercarme a Dios. ¿Y sabes qué? Si no esa es nuestra postura, la forma en la cual interpretamos el ser aceptos por Dios, nunca lo vamos a hacer, porque nadie puede cumplir el estándar de Dios, que es perfecto. ¿O me equivoco? ¿Quién es de los que está aquí, aunque se haya convertido hace 20 años, ha podido cumplir desde su conversión el estándar de Dios sin fallar? ¿Quién? Levante su mano, la bajo. Nadie. Mas Lutero creía que la justicia de Dios que él requería, lo que Dios requería, hermano, era que se cumpla su justicia a cabalidad para ser aceptado por él. Pero la religión de la ley, de cumplir la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas, el que querer ser buenos para agradar a Dios, produce dos cosas. Orgullo, si crees que puedes lograrlo, porque hay personas que creen. Hay personas que creen que pueden lograrlo porque se empiezan a comparar con otras y decir, bueno, lo que pasa es que yo estoy más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy tan terrible como aquel otro. Y esa persona ¿verdad? Que se empieza a tomar como de medida la vida de los otros para ver si está acepto delante de Dios, se enorgullece. Pero yo creo que se le cae toda su estructura cuando el estándar que se tiene que comparar no es la otra persona, es el estándar de Dios. Entonces produce orgullo, pero por otro lado también el tener el estándar de la justicia de Dios para ser cumplido por nuestras propias fuerzas puede producir también desesperación en la persona cuando ve que no puede. No puedo. Honestamente y sinceramente quiere llegar a Dios por sus propias fuerzas, por sus buenas obras, pero ¿qué es lo que sucede? No puede. Porque puede tal vez hacer una y otra, pero llega un momento que falla. Y eso era lo que le estaba pasando a Lutero. Lutero iba a confesarse con el cura horas y en el camino en donde regresaba para su cuarto, un pensamiento pecaminoso le vino y regresaba de nuevo. El cura ya no lo quería ni ver. Y esto llevó a condenar la mente y la conciencia de él de tal manera que él en uno de sus escritos, mira lo que pone en uno de sus escritos, teniendo en cuenta este estándar que esta es la manera de cumplir la justicia de Dios por las propias fuerzas y por sus propias buenas obras y su esfuerzo. En uno de sus escritos dice, amar a Dios
¿Qué voy a amar a Dios? Yo a Dios lo odio. Te lleva a una desesperación tal que tú no quieres estar cerca de un Dios tirano que te está pidiendo algo que es imposible que tú cumplas, ¿no es cierto? Pero la religiosidad es así, la religiosidad le exige a la persona que tenga normas a cumplir para que de esa forma pueda acercarse a Dios. Él estaba actuando conforme a la interpretación de ese tiempo de la justicia de Dios. Y hay muchas cosas que no escapan a nuestro tiempo, porque hoy nosotros interpretamos muchas cosas de la verdad de Dios de una manera incorrecta. Y tenemos que realmente ir a su palabra, buscar del Señor dirección, pedirle a alguien que me enseñe, que verdaderamente sepa cuál es el mensaje de Dios. Y yo te aseguro que si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el cual vino en el momento de tu salvación, y tú te enfrentas o estás con una persona que te enseña la palabra, el Espíritu va a convencerte de que lo que te están enseñando es la verdad de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Pero la profecía de su palabra nunca ha sido de interpretación privada o cada uno interpretando a su manera, porque eso trae catástrofe en la vida de las personas. Nosotros muchas veces queremos vivir aquellas cosas que Dios ha diseñado, queremos gozar de ellas, pero interpretándolas a nuestra manera, a nuestra forma, y queremos tener vidas bendecidas y vidas felices. Dios no va a cambiar, hermanos. Si Dios cambia en cuanto a su mensaje, ya dejó de ser Dios. Dios es el mismo. Y Él ha determinado para nuestras vidas que los conozcamos a Él y que conociéndolo a Él cada día más nosotros podamos vivir en plenitud y gloria. Que atravesemos por circunstancias difíciles que antes tal vez nos conducían a buscar cualquier medio para salir de ellos, hasta medios que eran contrarios a nuestras convicciones, pero que hoy digamos, yo estoy pasando por esta circunstancia difícil, pero Dios ha prometido que no me dejará, que no me desamparará. Podré estar pasando por el valle de sombras y de muerte, pero Dios me dice que Él está conmigo, que Él no me va a destruir. Hoy la sociedad quiere redefinir el matrimonio, quiere redefinir la familia. Hoy la sociedad quiere redefinir todo, hermano. Y lo único lugar a donde estamos yendo, ¿sabes? Es a una espiral descendente de destrucción. Porque en cualquier sociedad en donde la familia es destruida, esa sociedad también tiene el destino a ser destruida. Porque el núcleo de toda comunidad saludable, de toda nación saludable, son familias saludables. Y una familia saludable, no perfecta, porque cuando llueve sobre el justo, también llueve sobre el injusto. Cuando el matrimonio del cristiano tiene problemas como el matrimonio del no cristiano, pero lo enfrentan diferente. El matrimonio cristiano sabe que está Cristo Jesús y que pueden pasar por tormentas, pero el esposo se sostiene de Cristo. La esposa se sostiene de Cristo. La diferencia no está en los problemas que tienen, sino cómo los afrontan y sobre todo quién está en el medio de ellos. ¿Cómo es que esta palabra que trajo la liberación y las puertas del paraíso fueron abiertas cuando la entendió, lo condenaban por una mala interpretación? Y hoy, hermanos, estamos llenos de interpretaciones mentirosas en el medio de las filas de la iglesia. Personas que lo único que a veces le interesa es agradar el oído del que viene el domingo en lugar de enseñarle la verdad poderosa de Dios.
Tenemos mensajes a veces más cargados de psicología y autoayuda que del poder libertador y salvador de la palabra de Dios. Por eso a veces vemos personas que constantemente tienen como que estar, tengo que recargar las baterías, hermano. La palabra de Dios, brother. Su palabra. Meditar en ella. Buscar la voz de Dios en su palabra para mi vida. Deleitarme en el consejo del Señor. Porque, hermano, los mandamientos de Dios no son carga, son liberación. Carga son las decisiones que tomamos contrarios a sus mandamientos, que después andamos en problemas y dificultades que no sabemos cómo salir. Yo te aseguro que ninguna persona puede decir que su vida se ha arruinado por seguir los mandamientos y la voluntad de Dios. Ni una. Pero muchas vidas se han arruinado por seguir sus propios mandamientos contrarios a los de Dios. Pero hay esperanza, porque la liberación que recibió Lutero, y es la misma que nosotros también recibimos, fue cuando vino la revelación de la justicia de Dios por medio de Cristo. Cristo es nuestra justicia. La carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, porque al que no conoció pecado, ¿quién fue el único que no conoció pecado? ¿Quién fue el único que no conoció pecado? Jesús, Cristo. Por nosotros, por mí, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por causa de mí que soy pecador, lo hizo pecado. Para que nosotros, para que yo fuésemos hecho justicia de Dios. Esto, hermano. Justicia de Dios, ¿en quién? En Él. En Cristo Jesús. La llave que liberó a Lutero, el entendimiento correcto de la palabra, fue entender que la justicia de Dios no es lo que Él exige de ti ni lo que exige de mí, sino lo que Él te ofrece en Cristo. Vamos siguiente. El Lutero dice, esta justicia de Dios, esta ira de Dios que necesita ser completada, que necesita ser saciada, no me es requerida a mí, aunque yo soy el causante de esa ira. Esa justicia completa que no puede alcanzar, Dios no me la está pidiendo a mí. Ya la ha dado, la ha cumplido a través de Jesús. ¿Se entiende? Él esperaba cumplir la justicia de Dios y dice, yo no puedo, es imposible. Yo fallo una y otra vez, pero dice, no, espera, no es a mí. No es a mí. Porque aquel que nos conoció pecado, se hizo pecado por mí. Y esto satisfizo la justicia que Dios requiere. Jesús es la justicia de Dios. Por eso, como comenzamos leyendo nosotros en el versículo 17, lo siguiente, dice, porque lo que Dios, perdón, en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir esto? En el evangelio, ¿qué es el evangelio? Bueno, es la obra de Cristo, también su vida, su resurrección. La obra de Cristo, Cristo es el evangelio. En el evangelio, en Cristo, en su obra redentora en la cruz, ahí se revela la justicia de Dios. ¿Sí? No en mí.
Si la justicia de Dios fuese requerida a mi persona, ¿para qué necesito a Jesús? ¿Para qué Él se clavó en una cruz? Si yo puedo cumplir esa justicia, ¿para qué Él se hizo pecado por mi pecado? Él entiende, en Jesús se cumple aquello que estoy queriendo hacer en mis fuerzas. Él lo cumplió. Y esa justicia que Jesús alcanzó, que Jesús pagó, es imputada, es puesta a mi cuenta. Giovanni hablaba de las cuentas de banco, ¿no es verdad? Es como que alguien en tu cuenta de banco vaya, que tú la tienes a cero, tú dices, yo no tengo forma de poner nada en ella, está cero o está menos, negativa, no tengo nada, y que alguien venga y ponga en tu cuenta una suma incalculable. Y tú dices, ¿cómo? Yo no hice nada para ganar esto. Bueno, justamente alguien más lo hizo por ti. La justicia que requiere Dios únicamente la podía cumplir Jesús porque es perfecto. Nadie cumple la perfección a la medida que Dios requiere. La palabra justificación o ser justo o justificado es un término legal. ¿Qué significa esto? El ser justificado, el justo, es justamente esto, una declaración legal de que una persona ha cumplido su deuda. Ese es en el término bíblico, como se está usando esta palabra, un término legal, usado justamente en todo lo que correspondía al tema, valga la redundancia, legal. Este es el acto mediante el juez declara a alguien justo, pero no lo declara justo porque sea inocente, sino porque otro cumplió la ley en su lugar. ¿Vamos siguiendo? No porque él o ella haya hecho algo, sino porque hay alguien que la deuda que tenía que pagar, la pagó. Y esto en la cruz, Cristo asumió nuestra culpa. Por eso, como yo ya lo he dicho en varias ocasiones, y es así, no solo yo, sino muchos otros predicadores han dicho lo mismo, no fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Tampoco fueron los judíos los que crucificaron a Jesús. Lo que llevó a la cruz a Jesús fue mi pecado. Fui yo. Fuiste tú. El sacrificio de Cristo no es para que nosotros nos compadezcamos de Cristo, decir, ay, pobre Jesús, y ay, está bien, bueno, humanamente que hagamos, no, para decir, wow, me tocaba a mí eso. Yo soy quien está llevando a Jesús a la cruz con mi pecado. Él está cumpliendo aquello que yo debería de estar cumpliendo. Por eso cuando Jesús exclama, consumado es, ¿se recuerdan? En el Evangelio de Juan 19:30, que Jesús dice, consumado es. ¿Sabe qué significa eso? La deuda ha sido completamente pagada. Por eso nos dice luego en una de las cartas, no recuerdo en estos momentos, es en Colosenses, que dice que el acta de decretos fue clavada en la cruz, que nos era contraria, que nos condenaba a nosotros, pero fue clavada en la cruz. Mi condena, aquello que me condenaba fue puesto en la cruz, donde Jesús pagó con eso. El consumado es de Cristo no fue una expresión de derrota, de decir, bueno, no tengo más que otra que entregarme, sino la deuda está pagada, la sentencia fue cumplida, el caso está cerrado para esta persona. Por eso, la misma carta a los romanos, mira esto qué poderoso es, nos dicen Romanos 5:1, justificados, o sea, siendo declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Salvador Jesucristo. La paz en el alma de una persona no lo consigue queriendo ser mejor persona, mejor ciudadano. No, lo consigue mediante la obra de Jesucristo, siendo imputada, puesta en su cuenta. Tú imagínate, ¿verdad? Qué difícil, cómo le come los nervios a uno tener deudas, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Yo sé que ninguno acá está endeudado. Yo sé que nadie, pero ¿verdad? ¿No es verdad que a veces uno duerme en la noche y cuando se levanta, lo primero que le aparece, ay, no, tengo que pagar esto? ¿Eh? La deuda la deuda te arruina, hermano. No te deja dormir. Se vuelve tu señor. De lo primero que pensases en eso cuando te levantás y lo último que pensás cuando te acostás en la deuda. Imagínate ahora que alguien, lo primero que recibís en la mañana es la noticia de un mensaje de texto que te dice, tu deuda fue cancelada. Y yo creo que uno salta en la cama, ¿no es cierto? Para el que está endeudado, ¿no? Y uno dice, ¿quién pagó? No fue pagada, alguien la pagó. Ahora imagínate la paz que te da eso, ¿no es cierto? Dices, hoy sí voy a disfrutar de este día. Hoy volví a respirar. Porque no podías con tu esfuerzo, por más que quisieras pagarla. Ahora imagínate el saldar la deuda que tenemos con Dios. Ay, ay, ay. Y que alguien te diga, no, ya la saldaron. Podés estar en paz con Dios porque por medio de Jesucristo has sido declarado justo y podés estar en paz con Él. Podés reconciliarte con su Señor. Ya la deuda fue cancelada que tenías con Él. ¡Qué precioso que es esto, hermano! El Evangelio, este plan, no es un plan B que Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Adán cayó, vamos a ver cómo le hacemos aquí, bueno, enviamos... No. El Evangelio está desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando se nos habla con respecto a la ley, a los profetas, que nos hablan con respecto a aquello que iría a venir en la persona de Cristo. Esto no es una invención de Lutero, mucho menos una invención de Pablo. Esto ya se venía desarrollando desde la creación, desde antes de la creación del mundo. Porque mira lo que nos dice con respecto a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Antes, miles de años antes de este pasaje en la carta a los Romanos. Dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Habacuc, en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, también se nos habla con respecto a eso y se nos dice literalmente en 2:4, dice, el justo por la fe vivirá. Y quien sabe un poquito de Habacuc, Habacuc está riñendo con Dios y diciéndole, Dios, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a tener estas penurias? ¿Hasta cuándo va a pasar esto con nuestra gente? Y Dios le dice a Habacuc, ustedes no están cosechando simplemente lo que han sembrado, su desobediencia. Y Habacuc entiende, habrá un momento donde la justicia de Dios será imputada por la fe y por eso nosotros viviremos. Y esto nos lleva a nosotros al último punto. Ya que esta justicia es imputada a nosotros, ya que es algo que recibimos, no que alcanzamos, ¿cómo es que podemos vivirla? ¿Cómo yo me puedo hacer propio de eso? ¿Cómo puedo apropiarme de esta verdad de Dios? El medio para apropiarse de eso, ¿sabes cuál es? El medio es la fe. Fe. Ay, no tengo que caminar de rodillas hasta la catedral, no tengo que hacer 50 penitencias, no tengo que... No.
No, 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 no. Dios no necesita que estorbes con tus obras para alcanzarlo a Él. Dios no necesita de mí para que yo pueda alcanzarlo a Él y la salvación de mi alma, por medio de la fe. Porque por gracia sos salvo. ¿Qué quiere decir? Esto es un favor que no merecemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es lo que me conduce a esta salvación? La fe, el creer. Y esta fe no es algo que nosotros mismos podemos tampoco alcanzar, sino que es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8. Yo sé que los que pasaron por la escuela se saben esto de memoria, y qué bueno eso. La fe. La fe, ni siquiera la fe es un mérito humano. La fe para salvar nuestra alma y reconciliarnos con Él, con Dios, es dada por Él mismo. Dios nos da el don de fe que necesitamos para creer en el Evangelio. Por eso hay personas que han creído, que han recibido este don, este regalo de creer. Y de toda forma, ¿no es verdad? En ese ardor, en ese gozo que tenemos, quiere transmitirle a la otra. Y la otra, por más que quiera creerle, no puede. Yo le he contado varias veces a ustedes el momento en donde mi hermano, que algunos lo conocieron, que estuvo acá hace un año atrás, o año atrás, ¿verdad? Muchos años atrás, él había ido a un lugar en donde cristiano, que era un retiro, y él estaba, como contó aquí el testimonio, lo puedo contar, él estaba encadenado en la droga, hermano, encadenado completamente, no había forma. Y él fue a un retiro cristiano de una iglesia, se comenzó a ir a una iglesia, y cuando volvía del retiro le pidieron a la familia que fuera a recibirlo. Entonces yo digo, bueno, voy a ir, es mi hermano, ¿no? Pero fui en ese escepticismo, yo criticaba a los cristianos, me reía de ellos. Bueno, todas las cosas que ustedes también hacían. No los voy a incluir en mi maldad, ¿ok? Yo voy a hablar de... Pero, y entonces fuimos, lo recibimos, y cuando veo a mi hermano y veo su rostro y veo su alegría, de verdad, yo digo, hermano, le digo, yo no sé qué te pasó, pero yo quiero eso mismo que vos tenés también. Y él me dice, es Dios, es Jesús. Le digo, hermano, yo lo quiero. Yo quería, eso nació de mi honestidad, no era algo fabricado, pero no podía. Pasaron muchos años, más de 8 años, para que yo fuese alcanzado por Cristo y Él me diera el bien de poder conocerlo. Porque la fe para conocer a Cristo es un regalo que Dios da. Ese instrumento que nos dice, bueno, tú has sido declarado libre, has sido declarado justo, ya no eres culpable. Esa fe para creer esta verdad que Cristo tomó en mi lugar, para creer esto, es un regalo de Dios. Hay personas mismo que religiosamente vienen a la iglesia, se congregan, hasta sirven a veces a Dios. No aquí, en otras iglesias. Hasta sirven a Dios, pero lo hacen como una manera de, porque les agrada, porque les gusta, pero siempre creen que hay algo que tienen que cumplir para de esa forma alcanzar el agrado de Dios. No, hermanos. Porque la fe, presta atención y con esto voy a cerrar. Esta fe que nos salva es la misma fe que nos da vida. ¿Tú viste que dice, el justo por la fe vivirá? No será salvo. No tal vez el día del juicio final ahí se decide si será salvo o no. El justo por la fe vivirá. Y esto es importante, presta mucha atención, porque este vivirá es un presente continuo. La misma fe que te fue otorgada para la salvación de tu alma el día que fuiste alcanzado es la misma fe que te va a llevar a perseverar hasta el último día prendido de tu Señor y Salvador. Es esa misma fe. Pero esa fe, ¿sabes cómo se ve o se puede dar cuenta si es verdadera? Si es la fe que Dios da o no. ¿Cómo me puedo dar cuenta si es verdadera? Porque esa fe es visible.
Se ve en la persona. ¿Cómo puedo ver que esa fe es verdadera en la persona? Por sus frutos. La fe que realmente salva es una fe que produce cambios radicales en la vida de una persona. No porque ahora quiere agradar y alcanzar la bondad de Dios, es porque ha sido alcanzado por la bondad infinita de su Salvador y Señor, que lo lleva a hacer obras que ya fueron preparadas de antemano para que ande en ellas. Porque el cambio que ha habido no ha sido en su exterior, sino que el cambio que ocurrió fue dentro. Cuando somos nosotros que queremos por mediante las obras alcanzar a Dios, ocurre lo que ocurre con nuestro perrito, como Ana. El perrito nuestro, ¿verdad? Lo bañamos, la pastoración lo baña, lo perfuma, le pone sus saquitos. Aretes todavía no, pero de todo el perrito. El otro día lo había bañado y dice, mira qué olor tan rico que tiene la Moana. Ah, qué rico, qué rico. El primer momento que lo sacamos afuera para hacer sus necesidades, lo que fue es buscar tierra o pasto para empezar a revolcarse. ¡Está recién bañado! Pero es perro. Y un perro va a hacer cosas de perro. Por más que lo perfume, por más que lo bañe, por más que le dé su casita, le pongas saco, le pongas arete, le hagas la tinta, él es perro. De la única manera que no se va a revolcar después de bañarse, ¿sabes cuál es? Cuando ocurra un cambio dentro y ya no sea perro. La fe que salva, la fe verdadera, produce frutos. Ya la persona no se deleita en el lodo del pecado que se deleitaba antes. Ya para la persona no es un peso el venir a la casa de Dios un domingo. Añora ese día para estar adorando a su Señor. Para esa persona no la tienen que estar obligando a decir, vení a la iglesia, serví a Dios, ponete a tocar, limpiar la carpeta. No, dice, yo quiero servir a mi Señor. Para esa persona no le tienen que decir, miren, tal día hay evangelismo, hay que estar acá a las 7 para evangelizar. Ay, bueno, voy a ir porque si no después. No, esa persona dice, sale de sí misma al evangelizar en su trabajo, a su familia, a sus conocidos. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una transformación dentro de ella que no la puede contener. Sale hacia afuera, brota. Por sus frutos los conoceréis. Porque ningún árbol malo puede dar buenos frutos, ni ningún árbol bueno tampoco puede dar malos frutos. Por los frutos se conoce que la fe de esa persona ha sido puesta verdaderamente en Cristo. ¿Por qué? Porque no es una fe ciega, es puesta en alguien y nada más que nada menos que en Jesucristo, el Señor y Salvador, que han pasado más de 2000 años y la promesa de que las puertas de la muerte no prevalecerían sobre su iglesia siguen vigentes, porque vemos la iglesia del Señor creciendo y creciendo en medio de persecuciones, en medio de dificultades, de problemas económicos. La iglesia crece porque está su fe puesta en Cristo. Quiero cerrar con esto, hermanos, y es un llamado de atención. Primero, para aquellos que realmente hemos recibido esta fe salvadora, no menosprecies, hermano. No te hagas el sonso. No te hagas el tibio, la tibia. Porque mientras nosotros nos estamos gozando acá en un lugar con proyector, speaker, de todo, en Nigeria están buscando estos lugares para los que están adentro matarlos. No sé si escucharon la noticia de que Trump dijo que solamente voy a citar lo que dijo. Yo no digo, ay, Trump, no, es el mejor, no, simplemente voy a citar lo que dijo. Que si no paraban con las muertes de que los musulmanes estaban cometiendo en contra de los cristianos en Nigeria, iba a intervenir. Porque en una nación cristiana, un musulmán puede adorar libremente y nadie le va a hacer nada. Pero un cristiano en una nación musulmán es decapitado. Vean por ustedes mismos la diferencia. No todas las religiones son iguales, hermano. No todas adoran. Ay, buscan. No. No. Con otro perro, a otro perro con ese hueso. Mas quiero preguntarte a ti ahora.
Si ya has recibido esa fe salvadora, ¿cómo estás tratando esa salvación tan grande? Tal vez porque no te costó nada, porque a veces las cosas que no le cuestan nada a uno las desprecia. Uno no las valora, pero se empieza a darse cuenta y valorarla cuando las pierde. Eso ocurre tristemente muchas veces en el matrimonio. Al principio, recontra enamorados, mi bella, mi esto, lo otro, y bla, 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 bla. Después, como cree que ya tiene la relación ganada, ya toma por sentado que tiene la otra persona al lado. Mas cuando la pierde, se da cuenta de cuán importante o cómo debía haber valorado. Y muchas veces ocurre eso con la fe que hemos recibido, la salvación tan grande en Cristo. No me costó nada a mí, yo no tuve que hacer nada, pero le costó todo a mi Salvador. Todo. Y en segundo lugar, quiero preguntarle a aquellos que tal vez han querido ganar la bondad de Dios, la paz con Dios, han querido alcanzar a Dios por sus propias bondades, por sus propias fuerzas, que se creen que alcanzar a Dios es ser más buena persona. Yo quiero decirte que ese no es el camino. El camino es reconocer que has pecado en contra de Dios, que tu rebelión llevó a su Hijo a la cruz, más que hoy puedes tener perdón de tus pecados. El querer hacer en tu fuerza lo que Jesús ya hizo es despreciar a tu Salvador. Vamos a orar.